El camino no es fácil. El pueblo se queja, duda y se rebela. Moisés carga con ellos, ora por ellos, guía con paciencia. Él no es perfecto, pero es amigo de Dios. El liderazgo fiel florece en medio de la oposición. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo, hoy con un interesante tema titulado Cuando Dios desaparece. Soy Nicolás y estoy acompañado con Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pastor Nicolás y queridos oyentes, qué placer estar aquí compartiendo este tema tan espectacular y de este libro tan especial que es el Éxodo. Mira que el título ya me genera una cierta curiosidad de lo que vamos a hablar ahora, cuando Dios desaparece. Santiago, quería hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste en tu vida que Dios se tardaba? Sí, sí, bastante. ¿Cómo viviste esa experiencia, ese momento? Mira que creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia eso de que, Señor, te estás demorando, uno mira el reloj y parece que Dios no responde o Dios no está presente? Sí, de hecho, hace poco, hace algunos meses, se juntaron varias cosas en mi vida que yo decía, oiga, estoy salado, dirían por ahí algunos, estoy salado, necesito hacerme un baño con especias, necesito ir donde un chamán a que me cambie la suerte porque estoy mal. Pero todo me salía mal, perdí el trabajo, tuve algunas dificultades diferentes, se me dañó mi método de transporte, todo mal, todo mal. Entonces yo decía, hey, Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Sí, yo sentía que no me respondía a mis oraciones y yo veía que a otras personas les hacía milagros. Necesitaba trabajo, ¡pum!, un trabajo. Necesitaba un milagro, ¡pum!, el milagro. Necesitaba sanación, ¡pum!, le daba sanación. Y yo decía, Dios, ¿Y a mí para cuándo? ¿y a mí qué? O sea, ¿sí? En un momento pensé que había como trancón en las vías de bendiciones y todo lo destinado a Santiago iba para otro Santiago. No sé, los ángeles mensajeros se perdían. Pero sí, creo que todos hemos vivido ese momento difícil en el cual decimos, Dios no está. Y si está, se hace el que no escucha. Y si se hace el que no escucha, entonces no me ama. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero sí, todos hemos sentido ese momento que nos puede llevar a tomar malas decisiones, pero que tarde o temprano Dios dice, nunca me fui, siempre he estado ahí presente. Qué interesante. Mira que te pregunto esto porque lo mismo pasó con el pueblo. Esto que voy a comentar ahorita puede parecer sorprendente, pero el pueblo, después de ver todo lo que había visto, Mar Rojo, liberación de Egipto, el maná, la nube, ve que su líder Moisés se demora un poco allí en la conversación que tenía con Dios en el monte, y entonces inmediatamente dice, Dios nos abandonó. Hasta aquí nos quedamos, y entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Mira que en Éxodo capítulo 32, versículo 1, el pueblo, al ver que Moisés tardaba en descender del monte, empezó entonces a decir, bueno, ya Moisés está tardando, entonces posiblemente dos cosas, o ya Dios se olvidó de nosotros, o Moisés se olvidó de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que al parecer Dios no está presente con nosotros? Un pensamiento del pueblo, imagínate eso. No, y un pensamiento que a veces nosotros juzgamos y decimos, oye, pero el pueblo, ¿qué les pasó? Tú mencionaste la apertura del mar, pero mencionemos las plagas. O sea, el hecho de que las plagas afectó a todo su alrededor, menos a ellos. O sea, vieron tantas cosas tan grandes que creo yo, pastor, se acostumbraron tanto a lo magnífico, a lo asombroso, que pasaron unos días, porque tampoco es que fueran años, meses, pasaron unos días en que no vieron esas cosas estrambóticas y asombrosas y dijeron, Dios nos abandonó. Y es porque olvidaron lo que había pasado hacía algunos días o hacía algunos
algunos meses atrás. La actitud que toma el pueblo con respecto a la ausencia no solamente de Moisés, sino la ausencia de Dios, eh, tiene mucho que ver con la influencia que traían del pasado. ¿Por qué? Recordemos que en Egipto la cultura le aplicaba un Dios para todo, ¿sí? Un Dios para el proveedor de la comida, el proveedor del La agua, lluvia, la muerte, el todo. proveedor de la lluvia, la muerte, el dolor tenía un Dios, la bendición de tener hijos era a nombre de un Dios, todo tenía un Dios. Entonces, ellos necesitaban reemplazar el hecho de que su Dios, Jehová, llevaba algunos días y los abandonó, supuestamente. Ellos necesitaban con urgencia reemplazar ese Dios, porque porque culturalmente todo se ameritaba a algún Dios. Ellos necesitaban reemplazar, necesitaban llenar ese supuesto vacío que Jehová y Moisés habían dejado. Ahí fue donde llegaron a tomar malas decisiones. Mira que la fe de ellos se debilitó no por la falta de señales, sino por el desconocimiento o el olvido de quién las estaba dando. Entonces, claro, se olvidan de quién. Y a mí me parece tan sorprendente que para ellos los milagros que habían recibido, como tú lo dijiste, Santi, se convirtieron en algo tan común, Pan ¿no? de cada día. Entonces, sí, el milagro, el maná. Y el maná cayendo del cielo. Lo normalizaron. Agua saliendo de la tierra, agua potable. A veces nosotros también cometemos ese error. Normalizamos las bendiciones de Dios. Normalizamos el hecho de tener vida, de tener una familia que me ama, de tener un techo, de tener la bendición de un trabajo, de tener infinitas bendiciones, la paz, de tener tranquilidad. Normalizamos tanto eso que nos falta una cosita y decimos, no, Dios no me ama porque no me da esto, y se nos olvida todo lo que venimos cargando de bendiciones. Y en el pasado lo que Dios ha hecho por Exacto. nosotros. Dice Éxodo 32:5 que Aarón edificó un altar del becerro, un altar de oro, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. El pueblo no solo negó a Dios, sino que lo adaptó a su ansiedad en ese momento. Entonces, Dios, a mi manera, mi adoración, a mi manera. Dios, estás tardando, entonces voy a ayudarte, voy a introducir yo porque no te siento, tu presencia no está conmigo. Pero imagínate al punto que llegaron ellos, dice que dieron sus prendas de oro a Aarón y construyeron un becerro de oro, y lo que más me deja después de eso. mañana será fiesta Jehová. Imagínate que construyeron un altar de idolatría pensando que esa era la manera en cómo ellos iban a sentirse mejor y iban a sentirse escuchados por Dios. Pastor, aquí dos cosas importantes, las cuales quiero traer a colación y traerlos a nuestro presente, a nosotros, a mi vida, a mi sociedad, a mi entorno. La primera de ellas, estamos en la sociedad de la inmediatez. Si tengo hambre y no quiero cocinar, pido un domicilio o voy a la vuelta de la esquina y me pido lo primero que encuentre. Tengo comida en menos de 20 minutos. Si necesito estudiar, matricularme, entro, pago de una vez, en menos de 5 minutos puedo estudiar. Si necesito obtener algo, lo tengo así. Si necesito dopamina para que tranquilice mi mente y estar con solo un slice, puedo obtener esa dopamina. Estamos en una sociedad de la inmediatez y nosotros a veces en el silencio de Dios, porque el silencio de Dios también es una respuesta, nos desesperamos. Como no obtenemos todo ya, pasa un día, pasa 2 días, 3 días, yo orando, pasa un mes y decimos, Dios no existe, Dios no está, Dios no me ama, ¿qué te hice, Dios? La sociedad de la inmediatez y la cultura a la cual estaba adaptada el pueblo de Israel con Egipto los llevó a desconfiar de Dios. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad consumista, inmediata, nuestra sociedad llena de presión nos está llevando a que Dios hace silencio? Ni siquiera es porque no nos quiera contestar, sino porque quiere que esa conexión se afiance aún más, y nosotros nos desesperamos igual que el pueblo. Y lo segundo, hay algo interesante, y es que el ídolo o el dios que ellos crearon no le pusieron Amón, no le pusieron Baal, no le pusieron Dios de la muerte, no le pusieron nombres de dioses egipcios, no, le pusieron Yahvé. Nosotros adaptamos a Dios a nosotros. Creemos que la verdad que nosotros tenemos es suficiente. Creemos que la verdad eterna, que es Dios, su palabra y su ley,
se debe adaptar a nosotros y no nosotros adaptarnos a ella. Por eso tantas corrientes filosóficas de pensamiento, religión, que creen que el ser humano, ¿sí?, con su verdad es suficiente. Es que yo opino, es que yo creo, es que no. Queremos adaptar Dios, a nosotros, a mi forma. Yo lo quiero adorar así. Yo quiero que Dios sea de este material. Yo quiero que Dios sea de este color, que cuando yo lo toque se sienta así, que si yo lo quiero ya esté ahí. Y es delicado, pastor. A veces juzgamos al pueblo de Israel, pero a veces caemos en eso. Santi, definitivamente esto es algo que no solo lo vivió el pueblo, sino que nosotros también podemos estar cometiendo ese error. Vamos a hacer una pequeña pausa y al momento del regreso vamos a ver qué hizo Moisés en ese aspecto y cómo nosotros podemos evitar caer en eso de adorar a Dios como yo quiero y descuidar lo que Él ya ha dejado escrito, la manera correcta como acercarnos a Él. Y la gran pregunta es, no es dónde está Dios, es dónde estoy yo. Donde me encuentro yo es entonces donde yo voy. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que vamos a tener una pequeña pausa y pedimos a nuestros queridos oyentes que estén con nosotros, ya que nuestros amigos de Inverso alrededor del mundo nos compartirán sus respuestas de este maravilloso estudio. Hola amigos de Inverso, les saludo desde Ciudad de México. Esta semana la lección me ha dado mucho que pensar, sobre todo porque se hace referencia a nuestra fe en tiempos de prueba. El pueblo de Israel vivió un poco de eso. Ellos estaban acostumbrados a los milagros diarios, una nube que les daba frescura durante el día y una columna de fuego que los protegía del frío. A veces eso para nosotros pueden ser los tiempos de prosperidad, donde no nos falta nada, donde parece que todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando esos milagros de repente ya no están? De repente nos empieza a ir mal. Entonces empiezan a llegar dudas a nuestra mente. ¿Será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será que de verdad Dios está al pendiente de mí? Llegan esos momentos donde nuestra fe se ve probada. Hay un canto que me gusta mucho que dice, tu bondad puede estar disfrazada de dolor. Y yo creo que, como este canto nos dice, solo las circunstancias desesperantes, difíciles, nos ayudan a encontrarnos verdaderamente en la presencia de Dios. Son esas situaciones difíciles que, aunque estamos en preguntas y dudas constantes, nos ayudan a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que si tú estás pasando por un momento desesperante, te animo a que recuerdes cuáles son todas esas promesas de Dios que ha depositado en su palabra, porque cada una de ellas nos recuerdan y nos llenan de esperanza. Qué interesante respuesta, qué interesante opinión. Gracias por estar allí participando. Y pastor, con esta respuesta y con lo que veníamos hablando anteriormente, me surge una pregunta. Siguiente escenario. Yo quiero adorar a Dios. Quiero darle todo a Él. Y con la siguiente frase, el fin justifica los medios, porque el fin de adorar a Dios considero que es un fin noble, un fin sensato. ¿Será que esta frase aplica? ¿El fin justifica los medios al momento de adorar a Dios? Suena bonito, pero no es lo que Dios quiere. Porque estaríamos hablando que si Dios ya está, en ese mismo momento Dios estaba haciendo algo, y es que estaba dando su ley a Moisés. Eso quiere decir que Dios estaba hablando claramente diciendo, no es a tu manera, es a mi manera, como yo deseo hacerlo, porque de esa manera tú te vas a poder encontrar y relacionar conmigo. Ahora, con esto no quiero decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos algunos métodos de leer la Biblia y oramos de cierta manera y todo, eso está bien. Pero ya Dios ha dejado principios claros y establecidos y yo no puedo decir, bueno, voy a obedecer 8 mandamientos porque esa es mi manera, los otros 2 no me interesan mucho, los voy a dejar a un lado. Ya Dios ha dejado algo escrito, lo que requiere de nosotros es obediencia y fe. Eso que tú dices suena bonito y es una artimaña y es un engaño de Satanás que muchas veces introduce dentro de las iglesias, dentro de nuestra vida, y entonces estamos tranquilos porque adoramos a Dios, pero como nosotros queremos, no como Él quiere. Sí, pastor, debemos tener mucho cuidado con la idolatría y con la idolatría del yo,
Porque a veces decimos, yo adoro a Dios, pero a mi manera, a mi forma, estamos poniendo mi manera y mi forma por encima de la manera y la forma de Dios. Entonces, ya estamos incumpliendo uno de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ya estoy yo delante de Dios. Mi manera y mi forma es más importante, más mejor, menos peor, como dicen algunos, de lo que Dios quiere, de lo que Dios me pide. Entonces, no caigamos en ese error del pueblo de Israel. Y que mira que ahora, después de todo eso que pasó, que se está perdiendo una identidad y también el pueblo está intentando dar a su manera, entra en escena Moisés, que yo considero que Moisés a estas alturas del partido ya estaba siendo entonces el instrumento que Dios quería que fuera para el pueblo, aunque siempre lo fue así, pero Moisés pasó un proceso de crecimiento. Y mira lo que hace Moisés. Éxodo 32 dice, entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo, Señor, te ruego que perdones su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Ahorita que comentas la intercesión, uno de los recuerdos que tengo de mi abuela por parte de mi madre es que en el momento en que ella fue al descanso, mientras se arreglaban las cosas ahí en el cuarto de ella, encontramos una libreta. Y en esa libreta estaba llena de nombres desconocidos para nosotros, pero no para mi abuela. Era una libreta de intercesión. Habían nombres de primos en tercer grado de mi abuela que estaban ahí en esa libreta. Entonces, para mí me parecía sorprendente. Y no encontramos solo una libreta, encontramos varias. Ahí entendí la importancia también de interceder y orar por otras personas. Dios, en su misericordia y en su gracia, estaba dispuesto a tomar una determinación con el pueblo, pero Moisés entró en acción. Él dijo, Señor, no lo hagas. ¿Sí? Porque Moisés, de tanto relacionarse con Dios, estaba aprendiendo que aún esos errores podían ser perdonados por Dios y el pueblo podía entender lo que estaba pasando. Mira la importancia de la oración intercesora, muy importante y más que todo, tan importante que también mueve el corazón de Dios, aún con esas personas que están lejos o que no quieren saber absolutamente nada de Dios, ni mucho menos acercarse a Él, santos. Quiero mencionar algo importante. Patriarcas y Profetas, página 308 dice, como un verdadero pastor, Moisés no podía dejar que su pueblo pereciera. Demostró que no buscaba su propia honra, sino la gloria de Dios y el bien de Israel. Porque después de todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, yo hubiera aceptado que Dios hubiera destruido al pueblo y me hubiera dado otro pueblo para dirigir, uno más obediente, ¿cierto? Un pueblo no tan terco, que no salga con esas cosas que salió. Pero Moisés dijo, no, Dios, si los matas a ellos, mátame a mí. Dios, acuérdate que tú en Egipto demostraste que eras Dios, no dañes eso que ya hiciste, ¿sí? Entonces vemos cómo esa intercesión de Moisés fue de beneficio para el pueblo. La pregunta es, ¿yo estoy siendo de beneficio para los que me rodean? Ahora, hubo alguien que hizo una intercesión, pastor, mucho más profunda. Una intercesión que incluso le costó la vida. Una intercesión mucho más amorosa y una intercesión que tuvo un fundamento y unas consecuencias maravillosas y eternas. Y fue la intercesión de Jesús. Y gracias a Él estamos aquí, teniendo la oportunidad de la salvación. Yo siempre veo la intercesión que hizo Jesús por nosotros como un puente, porque entonces Dios es ser humano y necesitaba haber un vínculo y un puente para que nosotros podamos, a través del sacrificio de Cristo Jesús, poder ser vistos ante los ojos de Dios como personas santas y perfectas. Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer. Y aún cuando Él sabía cómo es de ser humano, Jesucristo se ofreció a dar la vida por nosotros. Y creo que Él es el mayor ejemplo de intercesión, dando su vida por el ser humano. Y creo que eso nos deja muchas enseñanzas, porque nosotros nos damos cuenta que el aparente silencio de Dios no es un silencio. Dios obró, está obrando y seguirá obrando. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? Como lo hablamos en algún estudio pasado, las pequeñas cosas que Dios hace en nuestra vida son la manifestación de que Él está presente. Y lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida nos afirmará que Jesucristo es nuestro intercesor y que ahora nosotros, así como Moisés en algún momento entró y dijo, bueno, voy a dar la vida por el pueblo, un pueblo pequeño, pero entonces Jesús dio la vida por el ser humano, por todo el ser humano. Y ahora por eso, gracias a ello, tenemos la oportunidad de salvación y de vida eterna, santos. Amén, pastor, que fuera nuestra vida, que fuera la humanidad sin esa intercesión, ¿no? Y a veces nosotros tenemos memoria selectiva.
Sí, se nos olvidan las bendiciones de Dios, como el pueblo de Israel. Se nos olvida las bendiciones de Dios, se nos olvida de dónde Dios nos sacó y dónde nos puso. Se nos olvida que ha estado acompañándonos en todo momento de nuestra vida. Se nos olvida que pensó en nosotros incluso antes de crearnos. Pensó en nosotros incluso teniendo en cuenta lo malo que podríamos llegar a ser. Pensó en un plan B, la intercesión de Jesús, el plan de redención y de salvación para nosotros. Pero a veces amanecemos y dices, no, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Hey, en ese momento, un alto y recordar todo lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida, sino en todos estos miles de años en los cuales Dios ha beneficiado al pueblo de Israel. Y por eso, Pastor Nicolás, quisiera leer esta cita tan hermosa que dice de la siguiente manera y es, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que hayamos olvidado la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, y no en la nuestra, en las bendiciones que le ha dado a toda la humanidad en todo el transcurso, el pueblo de Israel. Si Dios abrió el Mar Rojo, si Dios lo sacó de Egipto, si Dios incluso paró el tiempo cuando Israel iba a las batallas, si Dios les da victoria, ¿qué no puede hacer conmigo que a veces le pido hasta cosas mínimas? ¿Qué no puede hacer conmigo? Si dio a su Hijo único a morir por mí, ¿qué no puede hacer conmigo? No olvidemos las bendiciones de Dios porque vamos a dudar de Él si olvidamos sus bendiciones. Qué interesante. Santi, ¿cómo nosotros, para dar un consejo a nuestros oyentes, a nuestros jóvenes que nos están sintonizando en esta oportunidad, cómo no perder la fe y la esperanza en aquellos momentos de espera? ¿Cómo permanecer activamente con fe y esperanza? Cuando digo aparentemente, porque ya acabamos de leer mediante la Biblia y lo confirmamos que Dios siempre está presente, ¿cómo podemos nosotros no perder esa fe y esa esperanza? Suena irónico la forma, pero es agradeciendo. En los momentos en que hay dificultad, en los momentos que hay necesidad o hay ausencia de algo, cuando nosotros hacemos un ejercicio práctico de interiorizar y agradecer lo poco o mucho que tengo, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que en el peor momento que estamos, hay cosas que agradecer, ¿sí? Entonces, agradeciendo, no olvidamos las bendiciones de Dios. Agradeciéndole a Dios, no olvidamos quién es Dios y no buscamos otros dioses con los cuales saciar esa ansiedad, esa depresión, esa búsqueda de algo. Agradeciendo podemos recordar que Dios ha estado con nosotros, está con nosotros y va a estar con nosotros. Qué lindo. Gracias por compartirnos, Santi, esa enseñanza para nuestros jóvenes. Y gracias también por compartir conmigo este estudio maravilloso. La verdad que, aunque parece ser que Dios no está presente, Él siempre está presente. Y Él nos pone las bases de la adoración que Él desea que podamos tener con Él. No quitando a un lado también esos momentos especiales que tenemos con Dios, pero sí diciendo, mira, esa es la manera como me tienes que adorar. Yo quiero tener un encuentro especial contigo. Por eso quiero dirigirme a los jóvenes que nos están sintonizando, oyendo en este momento. Dios está presente. Dios no te ha olvidado y Él tiene un plan y un propósito especial para tu vida. Es importante fortalecer nuestra fe, porque la fe nos va a permitir creer y tener la seguridad, la certeza que Dios está con nosotros en todo momento. No lo olvides. Gracias a Jesús, que es nuestro intercesor, tenemos la hermosa oportunidad de acercarnos al Padre y también de ser transformados y renovados a través de su sacrificio. Y todo el tiempo Jesús intercediendo por nosotros en todo momento, en todo lugar, nos recuerda que tenemos esa linda oportunidad de poder salvarnos. Así que Dios nos bendiga grandemente y recuerda, querido oyente, querido joven, esto guárdalo en tu corazón, profundiza, estudia y permite que Dios pueda seguir hablando. En cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Que Dios te bendiga.